Hola, Dios te bendice. Fíjate que este domingo pasado, bueno, desde el viernes ha estado obrando, Dios ha estado diciendo, Dios ha estado mostrando. Y a mí me ha llamado la atención. No lo había relacionado la mera verdad, sí, verdad verdadera, como le digo a mis nietos. Sí, no había relacionado todo lo que Dios me estaba dando en estos últimos días. Andaba con el deseo de hacer un video, pero no hallaba el tema, no encontraba el tema. Entonces empecé a ver muchas cosas. El viernes pasado Dios me mostraba en una visión, en un sueño, llámale, sí, donde Dios decía, camina, camina. Y estaba todo oscuro y yo veía adelante el mar. Y me decía, camina. Luego, pues, por lo que has oído de tinieblas para allá y para acá, luego sientes tú y dices, no, esta imagen no es de Dios. Pues hay puras tinieblas, hay puro oscuro, ¿cómo? Sí. Y le digo a Dios, Señor, ¿eres tú realmente? Y nada más me dijo, camina, sí, camina. Y cuando camino voy viendo así, voy pisando el agua y a la vez, sí, a la vez voy viendo cómo el agua brilla con un color dorado muy bonito, sí. Y yo le preguntaba a Dios qué era eso, pero nunca me quiso decir. Pasó. El día domingo, yo me quedé con todo ello y el día domingo me dio una explicación con referencia al trabajo que tenía yo que hacer, ¿sí? A veces nosotros pensamos o creemos que todo es que nosotros entramos al servicio de Dios y todo va a ser bonito, todo va a ser fabuloso, vas a tener grandes personas que te acompañen, etcétera, etcétera. Tu congregación se va a crecer y va a ser hermosa y toda la cosa, ¿no? Esa es tu idea. O entras a un grupo, a una hacienda, y tú piensas que todo el mundo te va a reconocer, que todo el mundo te va a ayudar, te va a apoyar, que vas a sacar, algunos han sacado, han abierto grupos como queriendo sacar economía de ellos, sí. Y no se trata aquí ni de juzgar, ni de criticar, ni nada, sino es el hecho de que te des cuenta que no es lo que piensas, ¿sí? No es cuando tú te metes con las vidas, con los hijos de Dios, ¿sí? Con la creación de Dios. Tú piensas o crees o haces las cosas de acuerdo a tu idea, a tu forma, a tu situación de pensar, pero no es así. Dios está poniendo en tus manos generaciones de personas. Nosotros vemos una, pero son generaciones de personas que están en tus manos. Por cada persona que tú aconsejas, por cada feligrés que tú tienes, por cada situación, ¿sí? Son generaciones los que traes en las manos. Al principio, cuando me fui yo a bautizar como en mi fe cristiana, ¿sí? Ya para, pues ahora sí, cambiar mi forma, mis actitudes, mi forma de ser y empezar a ser realmente ser seguidora de Cristo, ¿sí? Quería yo decirle a todo mundo, mostrar a todo mundo que yo era, ¿sí? Seguidor de Cristo. Por ello, por obediencia, me bauticé, ¿sí? En ese aspecto, dando a conocer que la fe que yo seguía era la fe que Cristo tenía, ¿sí? Es
es el caminar con Cristo, el decir, Señor, tú vas a mi lado, pero en este caso, sí, es decirle, pues yo estoy yendo a tu lado, ¿no? En mi caso, pero no, es reconocer que Cristo está en tu vida y que Cristo está contigo. Y es el arrepentimiento que llamaba Jesús, el bautismo en aguas para el arrepentimiento de tu caminar, ¿sí? Y el volver al camino correcto. Cuando muchos de nosotros nos hemos distanciado o nos hemos perdido, es un caos nuestra vida. Entonces tú te imaginas, voy a aceptar a Dios, todo va a cambiar. Casi, casi salen florecitas aquí así de y lucecitas. Todo va a cambiar, pero no es cierto. No es cierto. Quien va a cambiar su forma de pensar, su mentalidad, sus actitudes, eres tú. Nada de alrededor va a cambiar. Va a cambiar tu forma de pensar y de ver las situaciones alrededor. Pero nada va a cambiar. Solamente cambias tú. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las cosas desde el punto de vista que Cristo lo ve. Entonces yo me quedé y no hombre, yo me imaginaba casi casi como cuando Jesús entró a las aguas a bautizarse, que se oyó la voz del Padre y que dijo, este es mi hijo predilecto, ¿no? Yo me imaginaba algo así para mí, ¿sí? Pero lo que me empieza a enseñar Dios es la humildad. Imagínate a un soberbio, quieres enseñarle humildad, pues choca, ¿no? Así como que se opone. Entonces, cuando, cuando Dios me bautizó a través de los pastores, pues yo esperaba grandes cosas. Y una de ellas, yo tengo mucho el hecho de moverme para un lado, para otro, para un lado, para otro, cuando estoy oyendo las alabanzas, y más en inglés. Entonces estoy así, estoy en contacto con Dios, estoy hablando con Dios, y tengo mucho la manía de moverme cuando estoy así oyendo la alabanza. Agarré y ese día fuimos nosotros, fuimos un día al mar, allá en Baja California, que gracias a Dios cumplió su palabra y me bautizó allá. Fuimos al mar y se meten los pastores con los que fui, se meten al mar. Ya yo los veía divertirse, pero a mí me daba miedo el agua. Y le digo a Dios, ay Señor, yo quiero ir allá con ellos, divertirme un rato con ellos. Y me dice, ¿cómo me alabas? Y, porque le digo, pero es que me da miedo. Dice, ¿cómo me alabas? Pues haciéndome así. Y ya le empecé a decir adiós. Y me dice, estoy moviéndome así. Y dice, camina. Y doy el paso, ¿no? Y estuve caminando hasta donde me dio miedo y dije, no, ya me regreso. Y me vuelve a decir Dios, ¿cómo me alabas? Y otra vez empiezas. Camina. Y entre cada vez que me decía así, pues yo caminaba. Yo decía, bueno, pues si Él lo dijo, pues para, ¿no? Y ya agarré, y ya llegué con los pastores en donde estaban, y hasta que me di cuenta qué tan profundo estaban, ya me regresé porque me dio miedo. ¿Sí? Pasó. Pero para mí siempre Dios ha tenido una enseñanza, porque siempre todo lo que pasa para mí es enseñanza. Dios no me deja sin enseñanza cada día. Y ese día me quedé pensando y le digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Dice, mi gloria es como el mar. Y dije, su gloria es como, pues inmenso, ¿no? Yo lo veía inmenso. Y dice, y cada vez que tú me alabas, entras al mar de mi gloria.
dije, ok, ya le entendí. Entonces, cuando yo te estoy alabando, entro a esa presencia tuya. ¿Sí? Ok. Ya hasta ahí le había entendido. ¿Qué es lo que pasa este viernes? Que te digo, que me mostró ese sueño, sí, esa imagen, esa visión, donde todo estaba y me dice Dios, camina, ¿sí? Y yo, te soy honesta, yo dije, no, esto no es de Dios, ¿sí? Pero dice, por eso le pregunté, Señor, si eres tú, y dice, sí, bueno. Cuando empieza a darme la respuesta a esa visión el domingo, él me lo dijo con referencia a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Él me lo dijo con referencia a lo que tenemos que trabajar muchos de nosotros como hermanos, ¿sí? Tenemos que ver en los grupos, tenemos que ver en las situaciones que nuestros hermanos más pequeños están, ¿sí? A veces nosotros decimos, es que yo no voy a ir con estos. Nos ponemos como los fariseos, que por cierto una vez me dijeron fariseo hipócrita, ¿sí? Dios me dijo fariseo hipócrita porque, según yo, muy espiritual, pero critiqué a una persona que fue. Entonces están dando una enseñanza y Dios me dice fariseo hipócrita. Entonces ya nada más dije, sí, sí es cierto, Señor, lo reconozco, 1000 perdones. Y y muchos de nosotros parecemos fariseos. ¿Por qué? Regresando al tema. Porque gente que está cerca de nosotros, que vemos que tienen comportamientos inadecuados, que vemos que están en alcoholismo, que vemos que, no, yo cómo voy a orar por ellos, no, yo cómo voy a hablarles, no, están en pecado, como los fariseos. Si tú te pones a leer en los evangelios, ahí vas a ver que, condenaban a aquellos que eran gente impura, gente de lo peor, ¿sí? Entonces yo me quedé y me dice Dios, dice, vas a entrar a las tinieblas, pero sabiendo que yo voy contigo, ¿sí? Y me quedé así, dije, bueno, sí, sí, Señor, pues voy a regresar a las haciendas, voy a estar en grupos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, de acuerdo a como tú me has enviado, de acuerdo a como tú me has llamado. Pero en la enseñanza va más allá, porque me puse a recordar, porque escuché una señal que Jesús daba, era el caminar sobre el agua, el caminar en fe. ¿Cuántas veces nosotros que pensamos o creemos que el seguir a Cristo es tan fácil? Y no, no es cierto. Aquellos que ya traemos tiempo caminando con Él y todo, cada día nos damos cuenta que esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es creer, es practicar tu fe. Es decir, sí, Señor, órale pues, lo hacemos, lo que tú quieras. Es obedecer, sin ponerte a pensar si puedes o no puedes, ¿sí? El practicar tu fe es creerle a Dios. Que cuando tú dices, entrego a mis hijos en tus manos, es dejar que Dios trate con los hijos. Entrego a tal persona en tus manos, es dejar que Dios trate. Causa miedo, causa angustia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios sabe lo que está haciendo. Muchos de nosotros pensamos
y queremos cambiar a la gente a nuestra forma de ser. Muchos de nosotros queremos que la gente se comporte como según nosotros pensamos que es. Muchos de nosotros agarramos la palabra de Dios para criticar, para juzgar, para decirle a otros lo que están haciendo mal. Sí. Y esto no es así. Esto no es así porque también queremos como, así como le hacemos en el mundo de que, ay, qué conocimiento tan bárbaro trae, que no sé qué. La palabra no es para eso. Ni debes de contender con alguien que sabe. Sí. Otras doctrinas me han encantado porque luego me pongo a platicar con ellos. Sí. Y sí, saben mucho. Pero cuando les dices, ¿y cómo vives? ¿Lo estás viviendo? Se descontrolan. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Y puedes meterte al conocimiento, llenarte de conocimiento, saber quién era Moisés, cómo era Moisés, cuándo dormía Moisés, etcétera, ¿no? Puro conocimiento. Pero cuando te dicen, tienes que confiar en Dios como confió Moisés, ahí como que se te hace medio complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Queremos tener una vida de ya, como el horno de microondas. Señor, estoy sufriendo, lo meto 5 segundos, voy a tu presencia 5 segundos y ya estoy perfecto, Señor. Ya descargué mi frustración, tú, delante de ti. Ya, estoy bien. Porque en la palabra dice eso y eso y eso, y empiezas, ¿no? Y Dios, a mí me encantaba porque cuando yo empezaba a hablar, Dios me decía, ¿y en serio te la crees? ¿En serio lo estás haciendo? ¿En serio? Y pues había muchas cosas que luego de repente me agarraba en la situación de, no, la verdad no. No, es que ahora sí como esa vez que di el consejo, pero no me lo apliqué. Sí, y ya que me lo apliqué, alabado y bendecido sea Dios. Sí, pero ¿cómo decirte? Muchas veces nosotros creemos en Dios, de un Dios también, un Dios de horno de microondas, que todo, soy seguidor de Cristo y todo hermoso, todo precioso, todo maravilloso. Me va a llegar dinero, me va a llegar este, los dones, la unción bien fuerte, voy a sacar a demonios, voy a esto, sí, voy a tener casi como en YouTube y todo ello, miles de seguidores. Ajá, ok. Dios tuvo, Jesucristo tuvo miles de seguidores, pero nada más cinco, cinco personas a las cuales realmente confió su vida en ellos también. Independientemente de la confianza puesta en el Padre, en la tierra fueron 5 personas. Sí. Y una de ellas fue Pedro, fue Juan, fue Santiago y no me acuerdo quién más. Pero pero fueron los, los que estuvo más cerca, más con él fue a Juan y a Pedro. Sí. Entonces imagínate el asunto. Sí. Muchas veces nosotros nos enojamos, peleamos, gritamos, decimos, porque nos traicionan. ¿Te imaginas a Jesús durmiendo con el que lo iba a entregar? Hablándole como si nada, cotorreando con él, vacilando, divirtiéndose. Sí.
sabiendo, porque él ya lo sabía que lo iba a traicionar. Imagínate. Hay muchas situaciones que nosotros peleamos, discutimos, alegamos, ¿sí? Pero Dios me mostró en estos días, cuando tú estás recién buscando a Dios, ¿sí? Tú buscas la alabanza, buscas llenarte de la gloria de Dios, llenarte de la presencia de Dios, ¿sí? Pero al ir transcurriendo el tiempo, cuando sigues caminando con Cristo, ahí se te vienen las tormentas, ahí se te vienen las tinieblas, ahí se te viene el desacuerdo, el enojo, la rebeldía, el ya no quiero hacer esto, el no me interesa. ¿Por qué? Porque si eres pastor, tu congregación no crece al ritmo que tú creías o te imaginabas. Tu congregación no te hace caso, ¿sí? Llegas a pasar por ese periodo donde la congregación hace lo que quiere. Y todos los domingos, eso sí, ahí los tienes, pero saliendo los domingos no se transforman, no siguen a Dios. Te desesperas, te enojas, te dices y dices, bueno, ¿cómo? Sí. No te dan el diezmo porque no se comprometen con Dios, no entienden que no es con el ser humano, sino es con Dios el compromiso. O quieren dar quieren dar el diezmo para que Dios les multiplica, ¿sí? Les dé miles y miles de pesos a ellos, pero no entienden que Dios nunca te va a prosperar amarrándote de lo material, jamás, porque Dios es un Dios espiritual. El espíritu no necesita de lo material, ¿sí? Yo siempre decía, no, yo saco dinero de las piedras, yo puedo, yo esto, yo aquello. Sí, cuando Dios me puso a caminar en fe, ahí sí lloré, pegué de gritos, alegué, discutí, porque le decía, Señor, no se vale, y tú estás viendo que yo necesito esto, tú estás viendo que necesito la comida, que mis hijos, que esto, que... Bueno, empecé yo a pelear con Dios, ¿sí? Señor, yo me quiero ir a Argentina, Señor, tú me dijiste, tú me prometiste, y empecé a enseñarle a Dios la Biblia, ¿sí? ¿Y por qué te digo empecé a enseñarle a Dios la Biblia? Porque le recitaba todos los versículos que me acordaba, ¿no? Y sobre todo cuando estaba así que no me podía mover mucho, yo le decía, Señor, pero es que los versículos que oía que me aprendía, Señor, pero es que tú dijiste que mis enfermedades estaban en la cruz, que te las llevaste, que no sé qué. ¿Sí? ¿Por qué me duelen mis huesos? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces ya Dios me fue mostrando posteriormente que sí, ok, yo tengo todas las enfermedades en la cruz. Yo, Jesucristo, ¿no? Me crucifiqué por ti. Yo, Jesucristo, ¿sí? Pero cuando Jesús te voltea la moneda, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Sí? Yo ya te perdoné y tú ya te perdonaste. Ya perdonaste al hermano, ya perdonaste al vecino, y ahí sí nos llega el trancazo fuerte. Señor, es que tú en tu palabra dices que esto, ¿sí? Nos es fácil recitar la Biblia. Dios ya se la sabe palabra, Él la inspiró. Así es que ni te preocupes en recitársela, ¿sí? ¿Por qué? Porque andar en fe, ¿qué significa? Primera, confiar plenamente en que Dios sabe lo que está haciendo.
soltar el control remoto de tu vida, de la vida de los demás y de lo que hay en tu alrededor en manos de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando tú sueltas el control? Te provoca miedo, angustia, etcétera. Situaciones que tocas tus emociones. ¿Y qué crees? Que no nos gusta tocar las emociones. Porque en la palabra escrita está, ¿sí? No. La palabra te dice qué es lo que tienes que hacer tú. ¿Qué te corresponde hacer a ti? Te da testimonio de que sí, que muchos siguieron a Cristo. Unos confiaron, otros no. Unos fueron realmente comprometidos, otros solamente la emoción los llevó, la emoción del momento. Ahora sí se oye raro, pero solo la fanaticada. Sí. Muchos que seguimos a Cristo nos damos cuenta que no es fácil caminar en fe, que no es fácil amar a quien te hirió, que no es fácil cuando no tienes ni un peso en la bolsa y empiezas tu día y dices, ¿qué hago? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo compro el gas? ¿Qué como? ¿Qué hago? Muchos decimos y nos enojamos y peleamos porque nos sentimos enfermos, porque estamos mal. Y decimos, si Dios dijo que ya nos iba a sanar, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que la sanidad primera, la más principal, la superpoderosa, es la sanidad espiritual. Tú me vas a decir, Maru, ¿cuál es esa sanidad si en la Biblia no dice que es sanidad espiritual? Sanidad es cuando tú estás bien, cuando tú estás sano, cuando tú te alimentas, cuando tú te sientes súper bien. ¿Por qué sanidad espiritual? ¿Cuándo vas a tener esa sanidad espiritual? Cuando tu fe esté fortalecida. Porque si no, ¿a quién le vas a entregar las emociones que traes? ¿En quién vas a confiar? Cuando se te viene la prueba de fe, cuando se te viene el caminar en el agua, ¿con quién vas a estar? ¿Sí? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te disgustas? ¿Por qué te molestas? Sí. Si crees en Dios, si tienes fe, si sabes de Dios, ¿por qué te enojas? Si sabes que Dios es el que te va a guiar, te va a decir, te va a enseñar, es su obra, ¿sí? ¿Qué es lo primero que te va a fortalecer? Dios, tu fe. ¿Cómo lo va a hacer? Pasándote por pruebas, por tribulaciones, por enfermedades. Cuando a mí me dijeron, cuando Dios me dijo, ¿sí? Confía y verás mi gloria. Se oye bonito porque tú dices, no, yo sí te creo, yo confío y voy a ver así los ángeles, voy a ver esto, No. ¿Sabes lo que significa confía y verás mi gloria? Que a pesar de todo lo que pase a tu alrededor, que a pesar de que no tengas ni un centavo en tu bolsa, que a pesar de que tú veas que las cosas se están perdiendo, que a pesar de que hay oscuridad y tinieblas en tu vida, tú des ese paso de fe y le digas, Señor, tú di y yo hago. Tú manda y yo obedezco. ¿Por qué? Porque el caminar en fe es creerle a Dios que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha
te ha marcado, realmente es. Jesucristo no vino a llenarte de placeres, no vino a llenarte de economía, no, Él no vino a eso. Él vino a perdonarte, ya que te perdonaras y perdonaras a los demás. Y pudieras tener contacto nuevamente con Dios. ¿Sí? A eso vino Jesucristo. Jesucristo no nada más padeció gratis, no nada más le insultaron gratis. ¿Sí? Jesucristo no fue un ignorante, porque él sabía desde el principio a qué vino. Él sabía lo que tenía que padecer. Y para colmo, escrito estaba en la Biblia todo lo que tenía que padecer por ti y por mí, por aquellos que le creemos a Dios. Es fácil decir camino en fe. Es fácil cuando las cosas están sencillas. Es fácil cuando estás sano. Es fácil. Pero lo difícil es creerle a Dios en esos momentos de angustia, en esos momentos en que te dieron la espalda, en esos momentos en que te duele todo, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, en esos momentos en que te entra la depresión, ahora sí el ataque de pánico, todo eso. Eso es lo que es. Dios lo permite para que veas hasta dónde está tu fe. ¿Tú crees que Jesucristo no sabía que Pedro lo iba a negar? Hasta se lo dijo antes. Tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, Señor, como todo buen ser humano. No, Señor, ¿cómo crees? Yo contigo hasta el final. Ajá. Y ve lo que sucedió con Pedro. Y todavía aún así, Dios le dijo, vas a caer, te tienes que levantar y tienes que ayudarle a tus hermanos, ¿sí? No eres perfecto, no eres el superpoderoso, aunque estés junto a mí. Vas a caer, te vas a equivocar, ¿sí? Vas a tener falta de fe, pero yo le ruego a mi Padre que te ayude con tu fe. Sí. ¿Qué es lo más importante? La fe. La fe en ese Dios maravilloso que a pesar de lo que estés pasando, a pesar que todo esté oscuro, tienes que dar ese paso sobre las aguas, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que tienes la presencia de Dios en tu vida, sabiendo que vas a pasar por lo que quiera Dios pasar, bueno, hacerte pasar, ¿sí? Sabiendo eso, porque sabe también lo que eso va a significar en tu vida. Yo le he llorado, le he pegado de gritos, le he dicho, le he tornado, me he enojado con todos y cada una de las personas que tú puedas imaginar. Sí. Me he separado de los grupos de Hacienda, me he separado de los grupos de Amor y Servicio, me he separado de la iglesia, aunque vaya yo a la iglesia. Me he separado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque digo, Señor, es que no están haciendo lo que deben de hacer. Es que no están haciendo esto, no están haciendo aquello, se están equivocándose. Oye, ¿y quién me creo yo como para pedir perfección si yo no soy perfecta? ¿Quién me creo yo, como decía, como una vez Dios me dijo, pues oye, ¿quién te crees tú que nada más porque tú lo dices todo el mundo te va a seguir? Sí,
Ni a Jesucristo le pasó eso. Sí. Nosotros tenemos que pasar también por todo lo que Cristo pasó. No igual, pero sí semejante. Nosotros tenemos que ser fortalecidos. Es más fácil llevártela, y te lo digo porque después de cuántos años que Dios me ha pasado por situaciones diversas, ¿sí? Por gente que me ha traicionado, gente que me ha dicho loca, gente que me ha dicho fanática, gente que me dice, ay, si te crees mucho, gente, por soberbia espiritual. ¿Cuál es la soberbia espiritual? Cuando sientes que vas por las aguas y nadie te toca, ni quieres que nadie te toque. Haz de cuenta las personas así con sus guaruras, así te sientes tú. La persona con, y que Dios me perdone por esto, pero quieres traer de guaruras a tus ángeles. Y eso no es así. Eso no es así. Muchos me han preguntado, ¿por qué si yo estoy pegada a Dios tengo que sufrir, Porque Cristo sufrió. Porque todo lo que tú traes lo estás entregando, porque no eres una persona. Estás viviendo en un mundo físico, pero fuiste creado espiritual. ¿Qué es lo que tienes que tener? Fe. Fe. Esa es la palabra correcta. Maru, ¿cómo la voy a tener? En la relación personal entre Dios y tú y Dios. Sí, la palabra te va a decir cómo le hagas. La palabra te va a decir qué hicieron los demás. La palabra te va a mostrar muchas cosas. Y bendito sea Dios que nos dio la palabra. Pero la relación personal, esa relación personal, donde sientes que todo se te cae, que el mundo se te quiebra, pero sientes la presencia de Dios contigo. Donde pegas de gritos y dices, me traicionaron, me hicieron, me tornaron. Pero Dios dice, aquí estoy contigo. A mí también me lo hicieron. Donde sientes que todo te duele, que todo te angustia, que dices, ¿y para qué estoy aquí? Y dice Dios, para dar testimonio de mí, de que yo estoy contigo a pesar de las cosas, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu angustia, a pesar de tus dolores, a pesar de todo, yo estoy junto a ti. Vamos a platicar, vamos a hablar tú y yo. Vamos a decir, dime qué piensas, qué quieres, qué sientes, qué necesitas, en qué te ayudo. La que sacaba dinero hasta debajo de las piedras. Hoy no cambio por nada la relación entre Dios y yo. ¿Por qué? Me ha costado horrible y así te lo digo. Yo no vivo en un mundo yo no vivo en un mundo de microondas, que por la gracia de Dios, Dios me ayuda. Esa es otra cosa. Dios me ha dicho, pídeme lo que necesitas. Pídeme qué quieres. Y se me hace así mi carta de buenos deseos tremenda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios me dice, ¿y qué necesitas para hoy? Me quedo y digo, bueno, Señor, a ver, ¿qué necesito para hoy? Necesito la comida de hoy. Lo que tengo que hacer de gastos en mi familia hoy. El hecho de ir y
y los pasajes, y tengo que ir aquí, tengo que ir al doctor, tengo que ir esto, y no puedo moverme mucho. Dice Dios, aquí estoy. ¿Qué necesito? Nada. Nada, ¿por qué? Porque sé que a través del dolor que siento, yo conozco un Dios maravilloso. Que sé que a través del dolor que siento, yo conozco un Dios vivo, que está conmigo, que habla conmigo, que platica conmigo, con el cual me puedo quejar. Y le puedo decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Si tú no me echas la mano, yo no la voy a hacer. Si no es el asunto que tú me ayudas, yo no la voy a hacer. Te enseñas a pedir, no tanto para ti, porque tú ya sabes que estás cubierto por Dios. Te enseñas a pedir desde donde estás tú por los demás. Porque dices, Señor, si a mí me está doliendo todo mi cuerpo, si me está doliendo esto, si me está doliendo aquello, y te tengo yo a ti, ¿qué pasará por aquellos que no te tienen? Y empiezas a orar por ellos. Señor, si a mí me ha costado tanto trabajo entender tu grandeza, ¿qué es lo que está pasando con los demás? Ayúdame a explicarles tu grandeza. Que no sean mis palabras se las lleva el viento, Señor, sino que sean tus palabras que lleguen a su corazón y que transformen sus vidas. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Es hermoso, a mí me encantan mucho las haciendas, ¿sí? Es hermoso ver que la gente que le llamamos de lo peor, que aquellos que creemos que somos súper sabios y súper salvos, y criticamos a nuestro hermano de al lado. Sí. Es hermoso entender que él también está pasando por frustraciones, por dolor, por angustia, ¿sí? Por pérdida. A lo mejor hoy se levantó y no tiene a quien gritarle y decirle, Señor, como lo hacemos nosotros, Señor, aquí estoy, Señor, ¿sí? Oye, Dios mío, te pasas, que no sé qué, voy a creer. Él no tiene eso, porque no conoce a Cristo. Pero si tú lo encaminas hacia Dios y le dices, mira, Dios está contigo, mira, Dios te quiere escuchar, mira, lo hizo con tal y tal y tal y tal persona, y ellos le creyeron. ¿Qué estás haciendo? Te ayudo para que le creas. Te digo cómo ha sido mi caminar. Te digo que ha habido momentos en que no he tenido para comer. Te digo que hay momentos en que le he clamado a Dios por sanidad. Te digo que hay momentos en que he querido decirle a Dios, Señor, ya renuncio, ahí te ves. Que he pasado por mis baches de falta de fe. Que no soy perfecta, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si fuera perfecta, Dios no estaría conmigo. Jesús vino a los perdidos, no a los encontrados. ¿Por qué? Porque los encontrados ya ahí vamos. Pero ¿y los perdidos dónde andan? Es fácil ponerte una Biblia bajo el brazo y decir,
Es que en la palabra dice que tú estás haciendo mal esto, mal esto, mal esto, mal esto. ¿Sí? Pues enséñale cómo hacer lo correcto, pero no de labios hacia afuera, de corazón, de testimonio, de sabiduría. ¿Qué es caminar en fe? Confiar que Dios ya tiene el control total de todo. Que como me dijo, tú dime qué necesitas. Y decirle, Señor, mira, fulanito es así, 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 así. Pero ¿qué crees? Que yo sé que si te conoce, todo cambia. Que te conozca, mi Señor, eso es lo que yo necesito. Hay mucha violencia en el mundo. ¿Por qué hay mucha violencia en el mundo? Porque no te conocen, Señor. ¿Qué necesitan? Que te conozcan, Señor. Que te digan, que te hablen, que te tornen. Que digan, chispas, la regué. Sí, me equivoqué. Sí, recaí. Sí, hice mal esto. Pero ¿qué crees, Señor? Que si tú me ayudas, vamos por más. Vamos a componerme y vamos a traer gente que te conozca a ti. Porque en la palabra dice que si yo confío en ti, tú harás. Que sea valiente, que sea que es esforzado. Porque en la palabra dice que tú ya te llevaste las enfermedades. Ok, ayúdame a trabajar con las consecuencias. Tú ya tienes las enfermedades. ¿Cuál es mi consecuencia? Ah, pues mi consecuencia de lo que hice fue esto. ¿Qué voy a hacer? Que con aquellos que apenas están cruzando por lo mismo que yo ya viví, decirles, ¿sabes qué? Te va a costar mucho. No es fácil. Pero ¿qué crees? Que Dios va a estar contigo todo momento de tu vida. Que cuando tengas ganas de agarrar esa adicción, a la que llámale como le quieras llamar, ¿sí? Cuando tengas ganas de sumergirte en esa falsa salida, Dios va a decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? Que cuando tengas ganas de patear al vecino, Dios te va a decir, oye, si a mí me pegaron, a mí me crucificaron por ti, ¿no puedes aguantar eso? ¿No puedes perdonar eso? Que cuando tengas ganas de gritar y decir, ya no puedo, Señor, Dios te va a decir, es en mis fuerzas, no en las tuyas. ¿Qué necesitas? Confía. Cuando veas que en tus feligreses, que es lo peor que le puede pasar a un pastor, no entienden, no comprenden, siguen haciendo lo mismo, voltearán a Dios y decirle, ¿ya viste? Te lo dejo en tus manos. Es así, 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 así. Me preocupa por esto, esto, esto y esto. Pero te lo dejo en tus manos porque tú eres el único que vas a poder. Es que, Señor, mis hijos ya se alejaron de ti, que esto, que aquello. Fíjate, si tú los amas, Dios los ama mucho más. ¿Tú crees que no los va a regresar con Él? Pero no metas tus sucias manos. Pídele a Dios por ellos, bendícelos, cúbrelos, porque nada pasará de lo que sea fuera de las manos de Dios. Nada va a pasar. Todo Dios tiene controlado.
aunque veas que les pegan de gritos y dicen, es que tú no me ayudas, que no sé qué. Tienen miedo porque no saben vivir. Entiéndelos, compréndelos y diles, aquí estoy cuando gustes. No te preocupes, es normal que pases así. Es normal porque estás peleando con tus deseos personales, con lo que tú quieres y con lo que Dios te mandó. No te preocupes, todo esto va a pasar. Platica con Dios, habla con Dios, dile a Dios y Dios va a ir obrando y haciendo las cosas. ¿Qué es caminar en fe? Creerle a Dios. Que aunque veas que todos se están hundiendo a tu alrededor o que no hay de dónde agarrarte, Dios está en la barca. Dios está contigo. Dios te dice, vente, vamos a caminar juntos. Es platicar con Dios, es decirle a Dios todos los días, ¿sabes qué? Te toca guiar el timón, porque yo, la verdad, estoy perdido. Y es aceptar por donde Dios nos lleva. Algunos nos va a llevar en tristeza, algunos en enfermedad, algunos por la falta de dinero. ¿Cuál fue tu peor pecado? Por ahí te va a agarrar primero. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto que no quiere que te pierdas. Él no vino a salvar a los salvados, vino a salvar a los que se están perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guiar a aquellos que se están perdiendo, que no conocen el camino. Pero no los guíes hacia ti, a que te pregunten, a que te digan, a que te tornen. No. Guíalos hacia Dios. Dios tiene toda la sabiduría. Dios va a estar en el momento de crisis. Dios va a estar en el momento de llanto. Dios va a estar en el momento. Tú no. Guíalos a que sepan que Dios está con ellos. Y solitos se van a comprometer. No necesitas estar peleando. Porque si tienen a Dios, lo tienen todo. Va a llegar el momento en que voltees a los lados y digas, no tengo preocupaciones, porque Dios las tiene, Señor. Y va a llegar el momento en que tú, que tienes todas las necesidades del mundo, digas, por el día de hoy, ¿qué necesidad tengo? Tengo comida, tengo ropa, tengo lo que necesito. ¿Qué necesidad tengo? Señor, ven, vamos a platicar. Vamos a hablar tú y yo. ¿Qué quieres hacer? Porque yo ya tengo todo resuelto aquí. Tú me has resuelto todo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y vas a ver que Dios va a estar y te va a decir, vete, vámonos caminando, como una vez me dijo, vete, vamos a caminar. Ya viste a este, ya viste a este, ya viste a este trae muchas cargas, este así, este así. Te quitas de ti. Yo cuando decían eso de que tienes que morir a ti, a tus deseos personales, sí cuesta porque luego a veces que nos sentimos heridos, nos sentimos confusos, sentimos que alguien quiere más, porque siempre hemos andado en competencia desde el vientre materno, que a alguien lo quieren más que a mí. No, cada uno tiene su lugar específico. Sí. Sí cuesta, sí cuesta. ¿Caes diario? Sí caes diario. Pero por eso tienes a Cristo en tu corazón. Y si no lo tienes, pídele que entre a tu vida. Hay una oración de fe. Sí.
que cada día le aumentamos más palabras y todo, ¿no? Pero el asunto es, habla con Dios, dile que entre a tu vida, arrepiéntete de lo que hasta el momento has hecho, ¿sí? Pídele que sea tu Señor y Salvador. ¿Qué es esto? Que sea Él el que dirige el timón. Y date cuenta que hasta el día de hoy tú no habías sabido vivir. Sí, vivías en forma diferente. Ahora pídele a Dios, Señor, muéstrame cómo vivir, porque yo no sé vivir. Cuando tú le dejas tu vida en manos de Dios y dejas que Dios lleve el timón, no va a haber ninguna tormenta y vas a poder caminar sobre el agua con fe, porque ya le vas a decir a Dios, Señor, necesitamos para tal cosa. Y Dios va a ser el que haga. Señor, te necesito. ¿Sabes qué? Ya hice todo lo que tú me dijiste, vete, vamos a caminar. Y Dios va a ir contigo. A mí me gusta ver la cara de la gente, porque luego estoy vacilando con Dios. Ya te fijaste esto, ya te fijaste aquello, ya te fijaste más allá. Dios no lo hace por crítica, sino por enseñanza. Que nosotros como seres humanos criticamos y nos atacamos de la risa, esa es otra cosa. Pero Dios te va mostrando las situaciones que van pasando. Yo te invito a conocer a ese maravilloso Dios y a caminar en fe. Créele que todo lo que Él está haciendo, todo por lo cual estás pasando, es para tu bien. Créelo. Yo sé que te vas a enojar y me vas a decir, y ahí voy a creer si me está doliendo. Que no. Yo pasé por las mismas. Y paso todos los días por las mismas. Mi dolor es crónico. Pero ¿qué pasa? Que siempre estoy, mientras respire, mientras coma y mientras camine, todo se resuelve. Dios está conmigo. Sí. Entonces, sigue hacia adelante, sigue conociendo a ese Dios maravilloso. Él va a poner a aquella, fíjate, hasta te lleva el trabajo a tu casa, con eso te digo todo. Tú dile, Señor, ¿y ahora qué quieres hacer? Y vas a ver de qué trabajo vas a tener en la obra de Dios, trabajo vas a tener. Y tú, pastor, no te desanimes, eso es normal. Cristo pasó por eso y por más. Sí. Tú quítate las relaciones personales. Dios y ellos y Dios. Tú nada más enséñales a buscar a Dios. Y Dios va a hacer todo lo demás. No te preocupes. Estate ahí como ese pilar que van a necesitar para el soporte. Pero solo espera. Enséñales a buscar a Dios. Y en lugar de irte a decir, oye, pastor, ora por mí, haz esto, haz aquello, te van a decir, ¿en qué te ayudo, pastor? Enséñales a buscar a Dios. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Dios es maravilloso. Sigue hacia adelante. Bendiciones.